síndrome del impostor, también llamado síndrome de fraude, es un problema psicológico en el que el paciente es incapaz de reconocer sus propios logros y valía personal. Esto conlleva un miedo permanente a ser descubierto como un mentiroso. Bienvenidos a Más Dinero, el podcast donde mente, cuerpo y alma se ponen de acuerdo en ganar. Yo soy Ara Lapsky y me encantaría compartir contigo todas mis experiencias, pero sobre todo las peripecias. Yo soy Yuli Sae y te alentaré a emprender acciones para lograr la libertad financiera de una forma simple y aplicable a la vida cotidiana. Yo soy Maru y quiero incitarte a crear para creer que se pueden realizar nuestros sueños y que el dinero no sea el límite que nos ponga el freno. Así que, ganones del dinero, ¡comenzamos! Me da mucho gusto darles la bienvenida a este programa, porque hoy tenemos un programa súper interesante. Pero antes quiero recordarles nuestras páginas y en dónde pueden ustedes buscarnos. Búscanos por Facebook en Más Dinero, en Instagram más_dinero_podcast. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola Ana, feliz de estar aquí. Yuli, ¿cómo estás? Igual, contentísima y con muchas ganas aquí de echar chisme. Pues vámonos recio, como dicen en el norte. Hoy hablaremos de la mentira, con relación al dinero. Muchos nos engañamos cuando hablamos de dinero. La mayoría gastamos más de lo que ganamos. No me digan que no. Y nos engañamos pensando que pedir prestado al banco o a un prestamista se resolverán todas nuestras deudas. Otros nos engañamos pensando que para ganar dinero se necesita más dinero. Y la verdad es que no es cierto. Pero ¿qué pasa cuando la mentira va más allá y te causa un daño físico y emocional? Bueno, pues acompáñenme haciendo las siguientes reflexiones que van a guiar esta plática. Entonces, a ver, punto número 1. ¿Por qué mentimos conscientemente cuando se trata de dinero? Punto 2. ¿Qué hago para ocultar o sostener una mentira relacionada con el dinero? 3. ¿Existe alguna manera de ser auténtico sin incurrir en un vergonzoso sincericidio? Y 4. ¿Dónde encuentro apoyo para salir del círculo vicioso de las mentiras relacionadas con el dinero? Sincericidio. No sabía que existía esa palabra. Hoy aprendí algo. La verdad me la pirateé, la encontré en algún lugar y dije, no, sí es cierto. Sí, mira, a mí este tema me gusta mucho porque me di cuenta que muchos seguimos a la mentira que nos contaron desde niños. Desde muy chiquita me dijeron que tenía yo que trabajar duro para ganar el dinero y que el dinero en abundancia pues solo era para la gente rica, que lo que tenías que hacer era pues tener tu casa, un buen empleo y tener un seguro y una jubilación digna. Créanme que me costó sacarme todas esas ideas de la cabeza para poder cambiar el chip y poder emprender en todo lo que he hecho. Yo casi nunca trabajé lo ajeno. Una vez trabajé en una mueblería un día y me fue muy mal. Ha sido una de las peores experiencias de mi vida que he tenido. Porque me di cuenta de que yo no quería ser empleada de nadie. Yo quería tener mi propio negocio, quería saber si es verdad que es muy difícil tener dinero. Mis abuelos son de Oaxaca. Eran unos campesinos de una sierra, pero ahora sí que muy, muy, muy lejana. Y sembraban café. Mis papás salieron de aquella sierra para buscar una mejor oportunidad. Y crecí con ahora sí que con la creencia de que no podía aspirar más de lo que ya me habían dado. Y eso está muy mal. Pues mira, yo así rápidamente te digo que soy tu antítesis porque también tengo esta misma creencia, sin embargo yo soy, o era más bien, godines, punto. Anteriormente se pensaba, pues búscate un trabajo, mantente ahí para que tengas una jubilación, pero con nosotros eso ya no existe. Esta típica frase de estudia para que seas alguien en la vida. Cuando tengas un título universitario, tendrás una garantía de éxito. Y me estoy refiriendo a título universitario, no a estudiar, que es muy diferente. Y actualmente más maestría, doctorado y etcétera. Es que también hay que saber para qué queremos maestrías, doctorados y etcétera, ¿no? Porque muchas veces se piensa
que teniendo la licenciatura, bueno, me voy a una maestría y voy a tener mejores posibilidades. Y lo cierto es que en la industria eso no pasa. Entre más títulos tengas, menos oportunidades se suele tener. El estudio es fundamental para que podamos ir creciendo e ir evolucionando, pero también hay que saber qué estudiar, dónde buscar lo que queremos estudiar y para qué queremos estudiarlo, porque todo esto al final se vuelve un sistema de creencias. Sí, pues mira, ya a mí de entrada sí me checa al 100 con lo que mencionas sobre estas ideas, diría yo, pues como heredadas. Es interesante que nosotros vivimos como verdades absolutas, incluso decisiones que no tomamos nosotros, deseos que no son nuestros, sino que más bien en escenarios que nos fueron pintados y también pues destinos a los que creemos que tenemos que llegar. Y el problema es que cuando este paradigma se rompe, es decir, que el éxito no es estar donde te dicen que ibas a encontrar la felicidad, ahí es donde todo lo que nosotros creímos deja de ser verdadero. Te das cuenta de un autoengaño que duele, porque finalmente no es que quisieras haberte engañado y tampoco es que quien te hizo ver esa idea te quisiera engañar. Sin embargo, finalmente como que la realidad va cambiando y si nosotros no tenemos esa capacidad de poder ver lo que se nos presenta tal cual es, entonces sí, ahí se nos van rompiendo esquemas. Entonces, bueno, en tal caso, vemos quienes nos hemos propuesto trabajar con la realidad que tenemos, después de duros trancazos, por supuesto, pero también están los que viven su realidad mintiéndose y más aún engañando a otros. Como las emociones negativas afectan las respuestas cerebrales, ahora sí, ahora ahí viene lo que me pedías. Échamelo. Cuando se miente o se dice la verdad, ¿qué es lo que pasa? Entonces me puse ahí a buscar algunos artículos y encontré este muy interesante que se llama ¿Puedes atrapar a un mentiroso?, que fue publicado en el 2013 por el Departamento de Psicología de la Universidad de Milano Bicocca, allá en Italia, y se los comparto. Cuando mentimos, es decir, cuando deliberadamente estamos pronunciando una falsedad con la intención de engañar, pasan varias cosas. Una de ellas es que nuestro nivel de excitación cerebral hace que aumente la descarga del sistema nervioso autónomo simpático, es decir, el que nos hace sentir la adrenalina, el estrés. Sin embargo, estos índices fisiológicos reflejan solo una perturbación emocional más que el acto en sí de mentir. Varios estudios de neuroimagen revelan que las funciones cruciales de las cortezas frontal, inferior y prefrontal, ya se las he dicho varias veces, es la que está justo digamos por encima de nuestros ojos y al lado de nuestra oreja, así como la circorteza cingulada anterior, son las que están dando el seguimiento a este conflicto de mentir. Los datos de potenciales eléctricos cerebrales relacionados a eventos muestran que cuando se miente se presenta un retraso en una señal entre 300 y 400 milisegundos de una marca que se produce cuando decimos la verdad, un componente que se llama N400 en las regiones frontal y prefrontal del hemisferio izquierdo y que probablemente se relaciona con el procesamiento consciente de la mentira. Entonces vean, prácticamente nuestro cerebro sabe que va a mentir y por eso se tarda en responder. O como muchos analizaban, ¿no? Si ve para arriba está mintiendo, si te ve directo a los ojos está diciendo la verdad. Exacto, sí. En este caso, en este artículo no lo comentan así, hablan específicamente de estas señales eléctricas, pero el cuerpo ahora sí que ya sabe de nuestras negras intenciones. Es que cuántas veces no nos hemos topado con este dicho: dime qué presumes y te diré de qué careces. Ay, mira, es que hoy en día es tan fácil engañar a la gente. La tecnología tiene sus pros y sus contras. Así como aprendemos de nuevas culturas, nos acercamos a nuestros familiares, o ahora que estuvo la pandemia, muchos trabajamos en casa, sirve, pero también alimenta esta parte de la mentira. Mira, ya tiene nuevo carro, mira, ya tiene nueva casa, viaja mucho, cuando es que en realidad ni siquiera sabemos bien de sus cuentas, de cómo lleva ellos su situación financiera. Exactamente, gracias. Elegí ser honesta porque creo que esa es la ventana del alma. Lo complicado fue aceptar
que nos mentimos muchas veces sin darnos cuenta. Hay que ser súper conscientes y eso cuesta mucho, pero no es imposible. Chicos, los invito a que nos escriban y nos cuenten. ¿Han tenido que mentir para obtener un beneficio o por necesidad? Si quieres, lo puedes hacer de manera anónima para no, pues no quemar a nadie, ¿no? Pero queremos saber el chisme. Solo queremos saber el chisme. Es que a veces creo que se miente para guardar una apariencia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando el tema del dinero en sí es este tabú, en el que en muchos de los casos nos enseñan a que hablar de dinero es de mala educación. Y la pregunta aquí es, ¿por qué es de mala educación? Porque hay algunos niveles, sobre todo en la clase alta, millonarios, etcétera, en donde les fascina hablar de dinero. Pero para personas de clase media, sobre todo, es un tema bien delicado. De hecho, en muchas empresas está prohibidísimo que le digas a los compañeros de trabajo cuánto ganas. Sí, sí, sí. Incluso te lo hacen hasta firmar en contrato, ¿no? Que no puedes decir cuánto ganas porque esto va a generar un conflicto bien fuerte. Entonces, ¿qué es la mentira emocional realmente? Porque de eso estamos hablando, de una mentira emocional. Pues se puede decir que la mentira es una ausencia de verdad y todos aplausos. Qué lógica, ¿no? Bueno, claro. Pero bueno, considerando que la verdad es algo subjetivo, que se deriva del miedo a enfrentar la consecuencia de la realidad. ¿Pero a qué tenemos miedo? Pues a enfrentar nuestra realidad y con ello una posible consecuencia. Ahora, ¿de qué me sirve a mí conocer la mentira? Bueno, pues me sirve para descubrir esos miedos, esas culpas que pretendo yo ocultar con esta realidad alterna como una evidencia del autorrechazo o del hecho de no pertenecer. Porque eso pasa mucho también. Estamos en un clan y como Sí. queremos pertenecer a ese clan, entonces necesitamos adecuarnos ahí, aunque no quepamos, yo me meto. Y ahí decimos, ouch, la pedrada, ¿no? Sí, sí, sí. Perdona a los descalabrados. Pero sí, tienes toda la razón. Y aparte, digo, es que las mentiras que te dicen del dinero desde pequeño está pero súper aprendido. Es más, está tatuado. Pero no solamente en la piel, lo tienes en el alma. Muchos piensan que, bueno, tener un empleo te da una seguridad, pero ¿qué pasa? Como en este caso llega una pandemia, se te acaba el trabajo, nunca buscaste otra opción, ¿sale? Y entonces dices, chin, estoy pagando la casa, estoy pagando ciertas cosas y la única manera era con un trabajo estable, cuando en realidad tú pudiste haberte conseguido algo extra. Otra mentira bien grande es que el éxito solo se obtiene si trabajas duro, y no es cierto. El éxito se obtiene solamente con dos cosas, con disciplina y constancia. No todas las deudas, que esa es otra gran mentira, son malas. Otro que ahorita está como muy de moda es que he escuchado esto de voy a cumplir los 65 y el gobierno me va a mantener. Pero eso es mentira. O sea, el gobierno te dará una ayuda, pero no te va a mantener. Muchas veces nos dicen, no, pues es que el dinero no es tan importante, yo soy feliz. No es cierto. Que el dinero no te da la felicidad, sí es verdad, no te la da, pero sí te da una estabilidad y te da una tranquilidad. Estoy de acuerdo con lo que dice Ara. Hay que ser totalmente honesto, porque cuando sabemos que no decimos la verdad, eso nos lleva al acto culposo de ocultar. Nos autoengañamos de modo cotidiano y más aún enseñamos a otros a hacerlo, por ejemplo, a los niños, aunque no sean nuestros propios hijos, ¿no? Cuando les decimos, no pasa nada, en lugar de contener la emoción por el momento y darles un tiempo para comprender los hechos y explicarles que pueden afrontar esa realidad. De ahí saltamos a usar en la vida adulta frases simples de decir, pero que en su trasfondo son graves, en consecuencias, porque son los sedantes del autocontrol, como todo estará bien, cuando sabemos que no queremos gastar en el médico y es necesario, o ya se verá, como por ejemplo cuando nos gastamos el dinero para el pago de deudas o de impuestos. Y quienes me conocen saben que una de mis frases ahí tapadera es no tengo tiempo, como por ejemplo para trabajar en controlar mis finanzas. Entonces usar frases como estas nos cuestan dinero efectivo que no estamos ahorrando, que no estamos invirtiendo, como bien sugiere Ara. ¿Y por qué mentimos conscientemente cuando se trata de dinero? Yo considero que mentimos por diversos factores. Uno de los principales es por miedo principalmente a no pertenecer.
Recuerdo que mi mamá me compraba ropa en la universidad, zapatos, yo tenía un montón de zapatos para que mis compañeras no me hicieran menos o no me hicieran el feo. Y eso también es una forma de mentir, porque estás solapando la mentira, eso también es una manera. Mira, aquí lo importante es saber cuando alguien miente, para no caer en falsas situaciones o falsas expectativas. Mira, ahora que soy mamá, a mi hijo yo le hablo completamente con la verdad. O sea, hay dinero. No soy de las frases de, no te compro esto porque no hay dinero. No te compro esto porque ya te compré lo otro. Porque tienes que jugar con esto. O sea, no vas a acumular cosas para dejarlas guardadas, ¿no? Porque el dinero no es un pecado, eso es algo que hay que enseñarles. El dinero es para utilizarlo, para que se ponga a trabajar para nosotros, pero no es pecado, como lo hemos estado viendo generación tras generación. Es que a veces las mentiras de los padres pueden afectar a los hijos en diferentes formas. Cuando se les dice a los niños el eterno no hay dinero, ese que tú mencionas que evitas, y se crece con ese estigma porque perdura hasta la etapa adulta. Voy a hablar de mi etapa universitaria. Yo buscaba becas y en una ocasión fueron a la casa a hacer un estudio socioeconómico y tuve la mala suerte de que mi papá los recibiera y me los corrió. Les dijo que yo no necesitaba dinero, que estábamos bien, que pues muchísimas gracias, pero bye. Y pues eso a mí me generó un gran conflicto porque en casa era muy común escuchar la frase de no tenemos dinero. Entonces, si es verdad que sí teníamos dinero, ¿por qué siempre escuchaba el no tenemos dinero? Y al mismo tiempo, si yo estaba solicitando una beca, ¿por qué me la niegan, no? De esa manera. Entonces, aquí viene este conflicto por el que yo atravesé. Entonces, yo no encontraba esa congruencia. Al final, solicitar una beca estudiantil no significa ser pobre, significa que se tienen las posibilidades para autoayudarse y poder seguir avanzando en un propósito. Y esa es una oportunidad, quien la tiene, la toma, indudablemente. Sí, yo concuerdo contigo completamente porque me pasó lo mismo, finalmente es el mismo papá. Y bueno, también los adultos modelamos a los niños con los actos y las palabras. Entonces, ahora que nos está tocando este papel, pues siento que es esta gran responsabilidad de que no por apariencia quede mermada esta parte, que como humanos, o sea, sí nos importe qué han de pensar de mí y qué es lo que quiero que piensen de mí, pero de una manera constructiva. Y bueno, es curioso porque nosotros somos capaces de mantener una apariencia y al mismo tiempo, por apariencia, hacemos lo necesario para parecer o demostrar ser honestos. Entonces, porque el ser deshonesto en cualquier contexto no es deseable para nadie. Entonces, ocultar que te falta dinero, o sea, lo puedes no decir, pero finalmente, o sea, todo queda a la vista. Entonces, bueno, al respecto de ocultar cosas y la reputación, les quiero compartir algo muy breve que extraje de un artículo que se llama La aversión a la mentira y el tamaño de la mentira, que fue publicado en 2018 por la Escuela de Administración de la Universidad de San Diego, California. El comprender cuándo y por qué las personas hacen o no hacen trampa es importante para muchas actividades económicas, las cuales operan bajo modelos clásicos de conducta fundados en el egoísmo y la maximización de los resultados. Esto es importante porque, no obstante, hay evidencia de que los costos intrínsecos de mentir también son importantes, ya que en términos de reputación, el tamaño de la mentira, fíjense bien, parece que tiene un impacto importante en la decisión de mentir. Si sabemos que nos va a costar bastante el resultado asociado con una mentira, entonces la gente no miente. Pero si las mentiras ocurren solo cuando el costo pues no es suficientemente alto, de un límite que nos hemos establecido, entonces sí mienten. Y también ocurre que cuando las preocupaciones por la reputación no existen, es decir, bueno, no hay esta parte de que tengo esos prejuicios o esa ética, entonces invariablemente mentirá. Por tanto, el interés en la reputación de ser honesto va decreciendo con nuestras pretensiones. Y por otro lado, cuando se hace que el resultado máximo sea menos probable, aumenta la frecuencia de mentir. Entonces, vean, la reputación nos importa, sin embargo, también no es que vaya a ser nuestro freno. O sea, si nuestra conveniencia está por delante, es muy probable que sí se mienta. Híjole, es que sí depende del tamaño de la mentira, es el tamaño de la consecuencia. No sé si recuerdan ustedes el caso de Anna Sorokin
o Ana Delvey. Así se hacía llamar esta señorita que tenía 28 años y fingió ser una rica heredera y estafó a la alta sociedad en Nueva York. Su mentira la llevó a la cárcel. O sea, así pagó viajes, hoteles de lujo, cruceros, bueno, una vida en serio de lujo. Pues es que al final es una consecuencia, ¿no? Y podemos hablar de muchos factores. En el caso, por ejemplo, de esta chica o del estafador de Tinder, que también ha sido tendencia últimamente, sobre todo con su documental que salió en Netflix, en donde son casos bien dignos de ser analizados. Exacto, a muchos de nosotros nos detiene como el qué van a decir de mí, o sea, esa reputación, pero a quien eso no lo detiene, pues entonces será el logro del objetivo, de lo que quiere alcanzar. Pues es que al final es una consecuencia, ¿no? Y podemos hablar de muchos factores. Y esto también me recuerda a algo que se llama la infidelidad financiera, que puede causar pues, buenos desequilibrios. Por ejemplo, la infidelidad financiera tiene dos variables. Por un lado, se es infiel financiero cuando se utiliza el dinero común a espaldas de alguien más, un socio, tu pareja o alguien con quien tú estás compartiendo esta responsabilidad. Y para cosas que no se han hablado previamente, así como cuando se utiliza en una vida privada, aparte de la pareja y de la familia, utilizando estos recursos en tercera persona, por ejemplo, en amigos, familia, pareja, etcétera, etcétera. Hay un estudio, según la Universidad del Sur de Mississippi, y ellos comentan que el 27% de unas personas que encuestaron con respecto a la infidelidad financiera comentaban que mantenían en secreto sus estados financieros, acción que tiene efecto directo sobre la satisfacción conyugal, y quienes así lo afirmaban, resultó que eran menos felices que quienes no sucumbían a la infidelidad financiera. Y además esta investigación se extrapola en aquellas personas que son más organizadas, son las que esconden menos secretos financieros a sus respectivas parejas. El caso es que entre parejas, sobre todo entre matrimonios, el tema del dinero es un tema igual de delicado, en donde aquí sí hay un montón de mentiras y muchos divorcios se suscitan por eso. Ya con lo que dijo Ara hace rato y lo que dices tú ahorita, que ni sabía que tenía nombre la infidelidad financiera, pues, ¿qué te digo? Me siento súper ventaneada el día de hoy, ¿eh? Y bueno, finalmente, pues, ¿qué les voy a decir? Yo no escondo nada, pero no pregunto y básicamente para que no me pregunten. Entonces, ¿cuenta como mentira? ¿Como engaño? No sé ustedes qué opinen. Y es que, bueno, yo considero que no soy una buena mentirosa porque me conflictúo rápidamente y me confundo entre las realidades alternas y paralelas. Y de ahí que, bueno, quisiera su opinión para resolver a esta segunda pregunta de reflexión. ¿Qué hago para ocultar o sostener una mentira relacionada con el dinero? ¿Vale la pena? Bueno, pues el no decir algo cuenta como omisión, ¿eh? Y la omisión tampoco es muy honesta que digamos. No en este caso, por ejemplo, a veces decidimos no decirlo, no sé, me compré un labial más caro de lo normal, digo, mejor no le digo nada porque si no se va a enojar, pero lo que tú no sabes es que seguramente él ya compró un juguetito que tampoco te dijo por la misma razón. No, pero pues en ningún caso se vale mentir. Pues no. No, mira, muchas veces he escuchado decir, las mentiras tienen piernas cortas. Y es verdad. El costo de decir una mentira es brutal. Deja lo económico, o sea, como ustedes estaban diciendo, lo moral. O sea, ganarte la confianza de alguien es difícil, pero perderla es más fácil. Es lo más fácil del mundo. Y recuperarla, uy. Así es, así es. Casi imposible. Mira, yo recuerdo que trabajaba vendiendo pues algunas bisuterías con una socia. O sea, ¿qué cosa no te has dedicado ahora? A muchas. Yo he hecho muchos emprendimientos. Bueno, lo que quería decir es que para aquel entonces trabajaba yo con una socia y mi socia agarró dinero y yo no me había dado cuenta hasta que dije, vamos a reinvertir, entonces pásame el dinero y me dice, por cierto, tome tanto. Dije, o sea, la verdad sí, a mí me causó conflictos porque no me lo dijo. Entonces, aguas si estás asociado con alguien, siempre hay que ser honestos. Tomando en cuenta esta anécdota que nos acabas de compartir, es justo ahí donde viene el punto número 2 de las recomendaciones con respecto a las mentiras, y es el admitir y reconocer nuestra naturaleza con humildad
para que nosotros podamos discernir. ¿A qué me refiero? A que en el momento en el que nosotros vemos nuestra realidad con total honestidad, pero sobre todo con humildad, es como vamos a empezar a discernir esa realidad y podemos partir de ahí hacia alcanzar el objetivo que nosotros queremos. Si en este caso pudiera ser a lo mejor de pertenecer, ¿no? Pero podemos ya pertenecer con mayor honestidad. Y no hay que confundir humildad con pobreza o escasez. Ser brutalmente honestos con nosotros y reconocer en voz alta para tener ese valor de aceptar y proceder, porque para poder admitir una verdad en voz alta, definitivamente hay que tener mucho carácter y ser muy valiente. Sí, claro, y hay que ser, y el primero que tienes que, con el que tienes que ser honesto es contigo mismo. Yo la mentira más grande que me he dicho era que no tenía yo talento para algo. Cuando entré a la carrera, ese era mi sentir, pero poco a poco me di cuenta de que podía hacer muchas cosas que jamás imaginé. Poco a poco te das cuenta de los talentos que tienes, pero para distintas cosas, porque no todos funcionamos para lo mismo. Y así exploramos y nos catapultamos al éxito. Mentí cuando dije, búscate un empleo, que te dé prestaciones, que te dé todo. Que no estoy diciendo que eso esté mal. Solo que pues no era lo mío. Si para ustedes es lo suyo, qué padre, sigan adelante. Pero a mí sí me dolió aceptar eso, porque le dices adiós a muchas cosas, incluyendo amigos que no piensan igual que tú. Y eso también hay que aceptarlo. ¿Sabes qué pasa con ese punto? Que hay mucha gente que hace eso. Te dicen, no, ¿para qué emprendes? Mejor búscate un trabajo, porque quizás es lo que les funcionó, pero a ellos, pero no quiere decir que conmigo funcione. Entonces creo que sí hay que tener mucho respeto en ese tema. Claro. Siento que he tenido dificultades también, como dice Ara, para creer en mí, en mi potencial. De hecho, creo que solía mentirme para convencerme de que podía dedicarme a algo, sobre todo porque ese algo no me gustaba. Y creo que tenía mucho que ver con esto de ajustarme a un hecho de que quería esa estabilidad, quería ese empleo y pues ahora aguántate. Y pues sí lo hacía. Y entonces, peor aún, me reprimía mis verdaderos intereses, mintiéndome nuevamente con la falta de dinero o la falta de tiempo para buscar hacer otra cosa. Y por tal motivo, pues no había título universitario que me ayudara pues con mi ego, para que me afianzara con orgullo. Y bueno, ni siquiera me sentía cómoda cuando me nombraban como licenciada o doctora. No obstante, el genuino esfuerzo que he hecho para obtener pues esos grados. Y les contaré que viendo un video de Laura Rivas, que es coach de marca personal, pues me presentó el término de síndrome del impostor. La verdad me sentí tan identificada que me propuse acabar con esa incomodidad de sentirme como un fraude. Y sin embargo no, o sea, es también esta como frustración de saber que no estaba mintiéndome conscientemente, que había caído en ese rol que tenía que cambiar. Entonces, bueno, para ustedes que son actrices, Ara, y directora de teatro Maru, pues no les sorprenderá que mi cura para esta falsedad que yo sentía que vivía sucedió cuando decidí hacer algo por mí, para mí, como fue aprender escritura creativa, a expresar mis ideas con cuentos, con poemas, porque empecé a fluir, a sentirme viva. Y bueno, la autenticidad desde entonces es para mí como un faro que cada uno de nosotros puede usar en este viaje de vivir. La mentira más grande que yo me he dicho a mí es el autoconvencerme de que sin dinero las cosas no caminan y conseguirlo es parte de un trabajo y un esfuerzo bien duro. Yo con el tiempo me di cuenta de que no es verdad eso. De lo contrario, pues pienso que todos los millonarios serían ultra felices y eso no es cierto. Tampoco se requiere de sudar sangre para generar el dinero. Pero sí debemos ser honestos en el para qué queremos ese dinero y sobre todo cuánto es lo que realmente queremos, porque a veces decimos quiero dinero, pero no sabemos dar una cantidad exacta. Y se suele decir, bueno, quiero mucho dinero. Ajá, pero ¿cuánto es mucho? ¿O cuánto es lo suficiente? ¿En qué intervalos? ¿Cada cuánto tiempo? ¿De qué manera se van a generar? Y si esas alternativas son ejecutables y si tengo la intención de trabajarlo, pero trabajarlo en serio y aceptar que nadie no debe nada, sobre todo cuando hablamos de los padres e hijos, ¿no? Porque a veces ahí como que se tienden tendencias a tener ciertas deudas y se piensan que se tienen derechos sobre, por ejemplo, y aquí viene una mentira bien grande que el papá le dice al hijo. Y a esas aguas, mamás, papás, que empiezan a decir, bueno, estoy haciendo mi casita para mis hijos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el papá se queda sin casa porque las bendiciones, pues ya lo desalojaron, porque el papá cometió el error de decirle al hijo, mira hijo, cuando muera todo esto será tuyo. ¿Y la Cheyenne? Y la pregunta es, ¿y cuándo te vas a morir para que ella sea mío?
Exacto. Entonces el niño crece y se vuelve un hombre, una mujer adulta, mintiéndose que ¿para qué trabajo si ya tengo un terreno? ¿Para qué trabajo si ya tengo una casa? ¿Para qué trabajo si voy a tener el dinero de mis papás? Sí, y bueno, y con esto que comentas, pues nos lleva a nuestra tercera reflexión. ¿Existe alguna manera de ser auténtico sin incurrir en el vergonzoso, como lo he denominado, sincericidio? Porque así como tú lo pones, el ejemplo de los papás y de los hijos que sienten que lo merecen todo, también hay otras creencias asociadas con diferentes roles y estereotipos. Incluso existen este tipo de estigmas o mentiras en cuanto a las profesiones, ¿no? O sea, damos por buenas algunas profesiones que son consideradas como honestas, tipo los médicos que no deben mentir, o en ciencias exactas, ¿no? Por ejemplo, las ingenierías, o sea, sobre todo por el riesgo que conlleva su ejercicio profesional. Pero pues hay algunas otras profesiones que hasta creo que un poco las tenemos como ya identificadas, que pues casi aceptamos que dentro de ellas va como la mentira, ¿no? Como por ejemplo abogados, contadores, vendedores, policías, actores, políticos, sí, por supuesto. O sea, ¿por qué tienen permiso de mentir? O sea, de hecho hasta nos generan como esa desconfianza y hay que estar busca y busca. O sea, busca un abogado, pero que sea de confianza. O sea, entonces, bueno, yo creo que no hay personas sin cualidades y tampoco hay personas que no tengan defectos. Entonces, para mí ser auténtico es disfrutar de esta libertad de ser uno mismo, pero apreciando de manera equilibrada nuestras virtudes para gozar de los logros y pues viendo objetivamente también nuestras áreas de oportunidad como los obstáculos de los que tenemos que aprender para mejorar. Pues aquí va el punto número 3, y es identificar la toxicidad de nuestros actos y notar hasta qué punto estamos siendo crueles con nosotros mismos y con los demás, y a qué grado estamos generando pasivos en nuestras actitudes. ¿De qué manera? Bueno, haciendo una lista de las mentiras que nos decimos a nosotros mismos, hacer ese análisis profundo de lo que queremos ocultar, de lo que no queremos darnos cuenta y qué pretendemos no saber, y espejearnos, ubicar este escaparate de mentiras a través de redes sociales, accesorios, posturas, actitudes, para no confundir dinero con felicidad total o desgracia total en este caso, ¿no? Y reconocer, aceptar y tomar acción de estos resultados obtenidos. ¿Cómo logramos esto también? Bueno, a través de la emoción. El realmente quiero dinero, ¿para qué? Más allá del quiero comprar muchas cosas o quiero salir de deudas o quiero tener inversiones, es el qué quiero sentir o cómo me quiero sentir. Bueno, pero ¿qué les parece este tema? Bien interesante. Pero vamos cerrando. Maru, Yu, ¿cuáles son sus últimos comentarios para poder darle un cierre espectacular a todo esto? Muchas gracias, Sara. Yo les quisiera compartir dónde encuentro apoyo para salir de este círculo vicioso de las mentiras. Consejo 1, en un espejo, mírate a ti mismo y admira lo que amas y acepta lo que te desagrada de ti. Y así que trabaja en tu plan de correcciones. Aunque también hay otros espejos, mira tus relaciones. Lo que buscas en otras personas, seguramente lo quieres tener porque te falta, y lo que te choca, te checa. Y seguramente esta frase ya la has escuchado. Yo en YouTube escucho las meditaciones de Deepak Chopra, y así que te recomiendo aquella que se llama Relaciones Extraordinarias, un reto de 21 días, muy recomendado. Maru, ¿algo último que quieras comentar? Sí, ya que estamos mencionando a Deepak Chopra, recomendadísimo su libro de las 7 leyes espirituales del éxito, en donde habla precisamente de la ley del menor esfuerzo, en la que dice que todo requiere un trabajo, pero no por eso tiene que ser sufrido. Se tendría que generar con el menor esfuerzo, porque se tiene algo claro, algo definido, algo que sí quiero. Tenemos una meta, de ahí hay que poner una estrategia, pero sobre todo con el gusto de hacerlo, de tal manera que esto no implique el estarlo padeciendo. Esto no quiere decir que no se tenga que trabajar, significa que no se tiene que sufrir. Así es. Y bueno, pues ya llegamos a las conclusiones. Entonces, punto número 1, ser claramente honestos y aceptar la emoción que queremos evitar mintiendo. Punto número 2, admitir y reconocer nuestra naturaleza con humildad para poder discernir lo que estamos sintiendo, y es la razón por la cual mentimos. Punto número 3, identificar la toxicidad en nuestros actos y practicar conscientemente la autenticidad y la honestidad. Bueno, a cada uno de ustedes agradecemos afectuosamente por la escucha de este episodio. No te pierdas el siguiente, porque nos meteremos a desenmarañar qué tiene que ver el orgullo con el dinero y va a estar bueno. Pasa la voz.
Nosotros grabando desde Puebla, México para el mundo y enviamos los saludos, los esperamos en el próximo episodio. Pues muchas gracias, Maru, gracias, Julie, por compartirnos todas esas experiencias. Búscanos, ya sabes, en nuestras redes sociales y mándanos un mensaje y dinos, ¿has mentido alguna vez o te han mentido? ¿O cómo lo descubriste? ¿O a ti te descubrieron? Esto va a estar bueno. Nos vemos en la próxima y recuerda ser brutalmente honesta, pero contigo. Ganón, ganona, recuerda que tú eres el ingrediente secreto de tus sueños.